¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y le doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya en la semana 29 del tiempo ordinario y hoy es lunes 17 de octubre. La iglesia celebra hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién fue San Ignacio de Antioquía? Muere en el año 107 bajo el mandato de Trajano en el anfiteatro de Roma. Nació en Siria, es de los padres apostólicos y fue conocido como el segundo sucesor de San Pedro en Antioquía. Escribió 7 cartas a las comunidades locales sobre la unidad y estructura de la iglesia, especialmente el respeto por la autoridad del obispo. Fue el primero en utilizar el término Iglesia Católica como una designación colectiva para los cristianos. Se menciona en el Canon Romano. Así que cuando les pregunten desde cuándo nos llamamos católicos, ya lo sabemos. Fue San Ignacio de Antioquía quien utilizó ese término por primera vez. Hoy la liturgia nos trae como primera lectura la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios, como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque nosotros, hechura de Dios, somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 99. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. El Señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo y somos suyos. Y el Evangelio que vamos a meditar es el de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo
Hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho muy simpático, una especie de humor negro, que dice que nunca se ha visto a un camión de mudanzas ir detrás de una carroza fúnebre. Y es verdad, cuando nos vayamos de este mundo y nos lleven a sepultarnos, no vamos a cargar detrás todos nuestros peroles, todos nuestros tiliches, como dicen acá, para que nos entierren con ellos. No nos vamos a llevar nada. Y sin embargo, hay tanta gente que pelea, que se enemista y que arma sendos pleitos por dinero, por herencias. Herencias que no trabajaron, que no sudaron, sino que, pues, a veces nuestros padres, con toda la mejor intención del mundo, han ido ahorrándola para darles un buen porvenir, un buen futuro, un futuro más estable a sus hijos. La gran interrogante aquí es: ¿los hijos valorarán el esfuerzo de sus padres? Porque en la mayoría de los casos, cada persona es cada persona y quieren hacer con su vida algo diferente de lo que hicieron sus padres con las suyas. Muchas veces han rechazado esas herencias o las han dilapidado. Así que si tú eres papá o mamá de familia que estás trabajando para ahorrar y dejar herencia, piensa muy bien lo que estás haciendo, porque muchas veces dejamos hasta de atender a los hijos, nos privamos de pasar unas buenas vacaciones con ellos o de darles una educación correcta solo por tener más dinero y dejárselo. ¿No sería mejor tal vez aprovecharlo en vida con ellos, darles una educación apropiada y que más adelante tengan esa reserva espiritual para poder enfrentar la vida como venga? Es la mejor herencia, una buena educación y haber pasado tiempo con ellos, porque a veces los padres, por el exceso de trabajo que tienen para poder acumular dinero, para poder darse toda esa vida o mantener ese estándar de vida que ellos se han metido en la cabeza, pues ni siquiera se pasa tiempo con los hijos y estos terminan desconociéndolos porque no estuvieron en momentos muy importantes. Hoy el Señor les dice a estos hermanos que están peleando por una herencia: ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Estos hermanos, al parecer, pues no estaban muy contentos, por lo menos uno no estaba muy contento con lo que le había tocado. ¿Pero acaso no es esto un poco de avaricia? Y dice el Señor esta parábola que nos va a ilustrar, no sin antes habernos advertido: eviten toda clase de avaricia. Esa es una enfermedad, es una manía de querer siempre acumular, acumular, acumular. Esa persona necesita tratamiento, necesita ser sanada de ese tal vez miedo a carecer de todo, miedo a quedarse sin nada. Esos son miedos. Deberíamos aprender a ver a Dios como Padre
providente, que nunca nos va a faltar nada de lo necesario para vivir si hacemos las cosas bien y si estamos teniendo en cuenta a Dios en nuestra vida y no nos apartamos de su camino. En esta parábola hay un hombre rico que tuvo una exitosa cosecha y que ya no sabe qué hacer con tanto grano. Pero todas las decisiones que tomó después aparentemente fueron prudentes, pero no. Por aquí no aparece en ninguna parte que él haya pensado en nadie más que en él mismo. Gran enfermedad de este tiempo, el egoísmo, el ser ególatra o egocentrismo. Este hombre pensó solo en él. ¿Por qué no nombra a su familia? No aparecen ni siquiera hermanos o amistades, y mucho menos la comunidad. Él habla de lo suyo, de su cosecha, almacenar todo lo que él tiene. Y como ya tiene mucho, dice, bueno, túmbate, come, bebe, descansa, date buena vida. Y muchos hay quienes, siendo creyentes, cristianos, simplemente sueñan con esa posibilidad de tener bienes en abundancia y no trabajar más. Vivir de las rentas y descansar. Obviamente se están olvidando del efecto bueno que tiene el trabajo. Un trabajo hecho con gusto, un trabajo edificante, un trabajo para servir a los demás. El problema de este hombre de la parábola no es que fuese rico, no es que haya tenido una gran cosecha, sino que no pensó en nadie más que en sí mismo. Y este es el problema de los ricos, que se enfocan solo en el medio, que es el dinero, y no en el fin. Todos estamos llamados a hacer con nuestras cosas el bien. E incluso un rico que tenga dinero y que pueda vivir cómodamente, si no se acuerda de los pobres, si no se acuerda de aliviar el sufrimiento de los que están cerca o de los que él tiene noticia, pues ¿de qué le van a servir sus riquezas el día que muera? Porque acordémonos de esto, no nos vamos a quedar aquí para siempre. La vida es ese periodo cortito de tiempo que tenemos para ver si entramos en la eternidad con Dios. Fíjense lo que dice el Señor a este hombre que está pensando vivir de sus rentas y de su gran cosecha. Lo llama insensato. Insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿Cuándo nos va a llegar el día? No sabemos. ¿Aprovecharemos esos ahorros o esa fortuna que estamos intentando amasar? Pues a lo mejor ni siquiera vas a poder, lo cual nos da a entender que lo que ganemos lo aprovechemos en vida y lo usemos sensatamente, no solo en nosotros, en nuestra familia, sino también para ayudar a los más desposeídos. Siempre tenemos que tener al otro, al pobre, al indefenso, al que tiene menos recursos en la mente y en el corazón. Recuérdense de este hombre. No tuvo en cuenta ni a Dios, ni a su familia, ni a sus amigos, y mucho menos a la comunidad. Solo era un egoísta rico, como hay muchos en este mundo que solo piensan en gastarse el dinero en placeres, en gozos, en vicios, en no trabajar, pero vivir muy bien. Que ese no sea nuestro mal, que ese no sea nuestro pecado, que encontremos el verdadero valor del trabajo y que creamos firmemente que Dios es proveedor, que no nos va a faltar nada, pero eso sí, acordémonos siempre de hacer el bien a los que podamos. Si actuamos de esa manera, ten presente que estarás en buen camino para heredar aquello que no nos será quitado, el reino eterno de Dios, la gloria en el cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.